Pues nos quedamos en la zona del Golfo con Juan Pablo Lucumí para hablar un poco de los impactos en términos económicos financieros que está teniendo esta guerra. Como decíamos, van ya 5 días o solo 5 días, depende de cómo lo miremos. Nos fijamos particularmente en el Estrecho de Hormuz. Hemos hablado mucho de este paso que es clave porque por ahí, como decíamos, circula, o al menos circulaba, el 20% del petróleo mundial. Así es, Rusia, justamente el petróleo no ha dejado de subir en distintas velocidades, incluso desde que Trump inició solo con las amenazas de atacar Irán. Recordamos en esos momentos cómo, con sus palabras, cómo estos valores se cambiaban. En los días anteriores los precios del crudo Brent subieron 8 y 6% por día, con unos repuntes que además dio un baño de ganancias para las empresas petroleras como Exxon o Chevron. El Brent, por ejemplo, a inicios de febrero estaba en unos $67 por barril y hoy por hoy supera los $80 por barril, algo similar que le ha sucedido a su par estadounidense, el WTI. Hoy hay que decir que el escenario ha sido un poco mixto, ha sido distinto, vemos a ambos como retroceden levemente, pero esas ganancias que ya tuvieron en su momento no las han perdido. Hoy, por ejemplo, el Brent retrocede un 0,7%, mientras el WTI se pinta de rojo, algo que no veíamos hace varios días, pero como decíamos, ya se han trepado hasta estos valores muy altos. Queremos analizar sobre este tema y por ello contactamos a Robert Brane, quien es licenciado de Economía de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Economía de la Energía de la Universidad de Grenoble desde Buenos Aires, y esto nos respondió. No se produjo un cierre total en estos días, pero sí hubo 3 acciones decisivas de Irán que llevaron a que el tráfico marítimo por esa zona se redujera a menos del 10% de lo habitual, con unos 4 o 5 buques petroleros por día. La primera de esas acciones fue el bombardeo de algunas embarcaciones que estaban transitando por ahí. Fueron hechos aislados, pero para intimidar. Lo segundo, que es muy importante, es que ante esta incertidumbre incrementaron mucho las aseguradoras y reaseguradoras los costos de cobertura de los riesgos de los navíos que circulan por allí, y esto resultó en que muchos navíos o quedaron al norte del Estrecho de Hormuz, luego vamos a ver unos mapas que ustedes prepararon que pueden ser muy útiles, o desviaron y evitaron esa zona. Y el tercer factor es que hubo, si me permiten la expresión, una picardía del gobierno iraní, que fue que utilizó un canal de radio por el cual se emiten notificaciones a todos los capitanes de embarcaciones que circulan en la zona para informar, en realidad sin que fuera estrictamente cierto, que el estrecho estaba cerrado, lo cual también derivó en el desvío de muchos navíos o en el estacionamiento de estos al norte del estrecho. Juan Pablo, para aportar una nueva cifra, ¿no?, al panorama que nos dibujabas tú y el analista, según la consultora Kepler, esta circulación, este tráfico por el Estrecho de Hormuz cayó un 90%. Ya podemos ver esas cifras porque justamente decíamos bloqueo, pero no se sabía hasta qué punto estaba bloqueado. Ya con estas cifras sabemos que solo el 10% está operando en ese escenario, y con este bloqueo muchas empresas energéticas empiezan a revisar cuáles serán las alternativas para las entregas ya programadas del oro negro, pero también el gas. Justo en Arabia Saudita, la compañía saudí Aramco ya divulgó cuál será su estrategia. Justamente vamos a revisar ese gráfico, ese mapa que hablábamos con nuestro invitado, y este es el panorama. Con el Estrecho de Hormuz y la complicación que tiene en este punto en el Golfo Pérsico, en uno de esos puertos que tenía puntualmente Abqaiq, que está hacia este lado del mapa, ha decidido Arabia Saudita transportar toda su producción hacia este otro puerto en Yanbu, en el Mar Rojo, en una de las opciones que tiene para poder tener 2 salidas alternas. Una de ellas es hacia el norte, en el Canal de Suez, y poder llegar al Mediterráneo y hacer las entregas hacia Europa, y otra sería
hacia el sur, por acá muy cerca a Yemen, en este nuevo estrecho que se llama Bab al-Mandeb, en el que habría otra de los escenarios posiblemente pues inseguros con los rebeldes hutíes en este punto y en particular, y que además podría tener otras alternativas. Es un escenario que tiene puntualmente Arabia Saudita, pero no lo tienen todos en su punto. Es particularmente uno de los oleoductos más grandes que tiene, que además atraviesa todo el país. Pero sobre este asunto también comentó Roberto cuando le preguntamos para su análisis, y esto nos dijo. Ahí hay dos líneas verdes, una, la que usted recién mencionó, que es el oleoducto este-oeste de Arabia Saudita, que tiene una capacidad nominal del orden de los 5 millones de barriles día, o sea, estamos hablando de el 5% del mercado mundial, es casi una aspirina, y que tampoco está en un estado de mantenimiento ideal. Así que esa es una opción, salir, como ustedes bien graficaron allí, por el Mar Rojo y eventualmente hasta ir hacia el norte, como se ve allí, para salir al Mediterráneo por el Canal de Suez. Eso podría mitigar en parte el cuello de botella actual en Hormuz, pero, insisto, no resolvería todo el problema. Juan Pablo, tal y como veíamos en este mapa, Arabia Saudita tiene un par o tres de alternativas, pero hay países que deben hacer, digamos, rutas todavía más largas, ¿no?, para esquivar este bloqueo del Canal de Hormuz. Largas y costosas además, y es que no solo es el sector energético, hay muchas rutas que salen desde Asia con productos y bienes con destino a Europa y América, y la ruta más corta para sus navieros es atravesar Medio Oriente, como vemos en este gráfico, por el estrecho, puede ser de Hormuz o Suez, y así llegar al viejo continente. Pero ahora se empieza a hablar entonces de otros escenarios, esta ruta que podría rodear toda África en medio, teniendo en cuenta este puerto que está hacia el sur de África, que es Cabo de Buena Esperanza, entendiendo que ya por el estrecho de Hormuz empieza a tener este bloqueo del 90%, y también eventualmente con esa otra X que vemos ahí por este otro escenario del Mar Rojo también habría complicaciones. Por ejemplo, lo más reciente en esta materia es que el gigante naviero de logística y envíos de contenedores Maersk suspendió las reservas en el Golfo Pérsico hasta nuevo aviso, y así cada día vemos cómo diferentes compañías empiezan a tomar decisiones drásticas y decisivas. También habría que ver y empezar a preguntarse, por ejemplo, por otras rutas. América Latina está hacia este otro lado, con Brasil pudiendo dar un suministro menor o muy pequeño a Europa de la alta dependencia que tienen, o en la parte norte de África también habrían otros países que podrían dar ese suministro, pero tienen complicaciones internas y políticas, como en el caso de Libia. Al final el suministro sería mucho menos de lo que puede transitar por Hormuz. Juan Pablo, pues muchísimas gracias por esta clara explicación. Nos vemos más adelante. Seguiremos hablando de economía, que como